¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya que es 8 de marzo, me apetece grabar un podcast dedicado a la coeducación y dedicado a la igualdad que hemos de buscar desde las escuelas, desde los institutos, desde los módulos, desde las escuelas para mayores, rurales, lo que sea. Donde enseñemos, donde aprendamos, donde nos movamos, somos agente de cambio, tenemos esa responsabilidad. Y sí que es cierto que voy a hablar de coeducación en sí, siempre le voy a dar una perspectiva a las oposiciones. A veces la vida real sí que trasciende la oposición y es bueno reflexionar sobre ello. Es un problema social y un problema que está en las noticias, que está en el día a día, que está en tus situaciones cotidianas y por lo tanto es candente para que las oposiciones salga. Y de hecho muchos temas teóricos que parece que no le podemos dar un trasfondo propio o personal, seguro que si le damos una vuelta podemos sacar el pequeño subtítulo dentro del epígrafe que nos demanda el tema sobre coeducación o sobre igualdad efectiva, sobre expectativas, qué esperamos de los alumnos, qué peso tiene el lenguaje que utilizamos, el rol. Y bueno, al margen de esto, me gustaría comenzar con una frase que me representa enormemente y que he compartido en mi Instagram en Movimiento Aprendo. Y me representa mucho porque denota una autorresponsabilidad ilimitada al docente y es de Cazorla, no del jugador de fútbol, no toca eso hoy, sino de la escritora. Enseñamos con nuestra presencia y también con nuestra ausencia, con lo que decimos y con lo que callamos. Esto es fundamental para entender el currículum oculto, esas enseñanzas que sin planificarlas enseñan, nuestra forma de dirigirnos a los alumnos, nuestra forma de preparar el contexto de clase, nuestra forma de repartir roles, líderes, qué lenguaje utilizamos con ciertos niños y con ciertas niñas. Es fundamental en este primer punto del podcast la reflexión propia. Somos agente de cambio, no somos uno más, no estamos dentro de las noticias, no estamos dentro del rebaño que va hacia donde nos dice las noticias, no, nosotros enseñamos y somos agente de cambio. Hemos de reflexionar sobre lo que hacemos y sobre todo tener una mente abierta y ser tremendamente humildes, que tenemos mucho por lo que aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú creas que lo haces perfecto y que tienes en cuenta en los agrupamientos, en los roles, en el lenguaje que utilizas, te aseguro que todos cometemos errores, cometemos fallos y estamos aquí para tener la mente abierta, para tener una perspectiva más grande y mejorar nuestra capacidad de enseñanza y que nuestras interacciones con los alumnos y alumnas sean mucho mejores. Bien. Como he dicho, es un problema social. De hecho, en las últimas oposiciones, el año pasado y el otro, ha habido muchos casos prácticos que han estado salpicados por este elemento tan transversal que es la coeducación. Y entonces, más allá del problema social que hemos de luchar día a día para que esa igualdad sea efectiva de verdad, vamos a estar preparados para en la oposición tener propuestas de verdad que cambien y sean funcionales, porque está claro, las clásicas propuestas de referentes femeninos, está genial, y es necesario, pero claro, el tribunal es posible que si salga algún problema sobre coeducación todo el mundo vaya a lo mismo. Entonces, a través de nuestra especialidad y de nuestra asignatura, hemos de pensar cómo empoderamos a nuestras alumnas. Se habla en cierto sector de la sociedad que ya hay una igualdad real, que se está defendiendo unos derechos que ya tienen las niñas, ya tienen las mujeres, ya tienen las chicas, y en cierta manera sí que tiene un porcentaje de verdad en relación a que se ha avanzado mucho respecto a años anteriores, pero en las aulas yo aún percibo, estoy hablando de niños, niñas, de adolescentes, que generalmente tienen una autoestima más pequeña y les cuesta más tener ese protagonismo y ese atrevimiento. Entonces hemos de pensar cómo empoderamos a nuestras alumnas, cómo ofrecemos esas metodologías para que se sientan protagonistas y que se les escuchen. ¿Cómo creas conciencia rompiendo los clásicos estereotipos? En educación física es bastante sencillo, pero es sencillo porque, claro, es un sector que se trabaja día a día y en el que estoy dentro, pero se pueden romper esos estereotipos presentando profesiones a los que no están acostumbrados los niños. Yo qué sé, hay banqueras, hay ingenieras, hay jugadores de ajedrez, hay futbolistas y de esto tenemos que
ser muy conscientes que las redes sociales en este punto las podemos utilizar para crear conciencia. Muchas veces nos empeñamos en, sí, referentes femeninos, Marie Curie, o referentes femeninos respecto a matemáticas del siglo XIV. Está muy bien que se conozca la historia, pero para partir de los intereses y motivaciones de los niños y de las niñas, vamos a adaptarnos a ellos. ¿Qué ven ellos? Ven vídeos de YouTube, ven influencers. Y ahora hay una tendencia en YouTube que muchos influencers de fútbol, muchos influencers de videojuegos, de FIFA, están sacando en sus vídeos a futbolistas femeninas. En este caso, mi compañera Olga García, que estudió conmigo y es delantera del Atlético de Madrid, ha salido en varios vídeos de YouTube haciendo tonterías, entretenimiento en sí, en otros retos de fútbol. Y yo creo que es una buena vía de presentar a nuestro alumnado referentes femeninos dentro de intereses ciertos y reales que tienen ellos. Está muy chulo presentar referentes históricos, referentes matemáticos, pero en cierta manera también nos hemos de adaptar a ellos para que ese aprendizaje sea más significativo y sobre todo más duradero. Entonces, vamos a repasar un poco lo que hemos hablado. Hemos de ser exigentes con nuestra forma de enseñar, reflexionar sobre las expectativas que tenemos tanto en niños como en niñas. Cuando realizamos agrupamientos y tenemos esos roles a la hora de hacer agrupamientos, van cambiando, van variando. Dejamos de lado al niño, dejamos de lado a la niña. Tenemos que estar ahí muy conscientes y ser críticos. Incluso si en algunas asignaturas o coincides con otro profesor o otra profesora, sé crítico e intenta mejorar. ¿Cómo puedes hacerlo? Es decir, si tú ves algo raro, me lo puedes decir. Eso es realmente trabajo interdisciplinar, no solo que hagas proyectos entre distintas asignaturas, sino igual otros profesores y profesoras te ayudan a mejorar como docente, y eso es fundamental. Incluso igual se te ha escapado, mira, has dejado a esta niña de lado, o al hacer grupos yo creo que está desnivelado. Y dices, pues muchas gracias, no me había dado cuenta, voy a intentar mejorarlo para un futuro. Bien, entonces, como os he dicho, tenemos que reflexionar sobre nuestra metodología, agrupamientos, roles, qué lenguaje utilizamos, tener el foco en que somos agentes de cambio, y eso es bonito, a la par que nos da una tremenda responsabilidad, y hemos de ser conscientes cómo desde nuestra asignatura fomentamos la coeducación. Propuestas más allá de lo clásico y del típico párrafo trillado que van a decir todos los opositores, y cómo vamos allá. Gestión de las nuevas tecnologías partiendo de sus intereses, como os he dicho, influencers, enseñarles a que pueden aprender a través de youtubers que nos muestran pues el día a día de futbolistas femeninos. Algo importante en este punto, fuera de nuestro horario, es decir, fuera de nuestro horario docente, dentro del colegio aún, cuando vemos niños y niñas por el pasillo, nos toca cuidar patios, nos toca expresarnos. ¿Contemplamos este juego de roles? ¿Este lenguaje? ¿Ayudamos, si no somos igual de educación física, a desarrollar el patio activo inclusivo, o incluso proponemos esas propuestas para mejorar el reparto de espacios? ¿Nos involucramos a la hora de crear un contexto coeducativo, en el sentido si tenemos un gimnasio, un aula, que haya paridad en cuanto a los referentes? Todo esto exige formación, exige ser crítico y sobre todo humilde a la hora de pensar que todos y todas tenemos algo que mejorar. Y creo que esta enseñanza es la más importante del podcast. Aparte de que busquéis propuestas novedosas, llamativas y funcionales de cara a cómo fomentáis la coeducación en vuestra asignatura o en vuestra especialidad, ser humildes. Y este discurso es muy bonito, no solo para mejorar vosotros y vosotras mismas, sino para venderlo el día de las oposiciones. Mejorar en este ámbito y en este problema social tan complicado exige formación, exige ser crítico y sobre todo humilde a la hora de reflexionar que todos tenemos algo que mejorar, y no por ser profesores, no por ser docentes y enseñar, lo sabemos todo. Esto solo acaba de empezar
estamos aprendiendo, vamos a abrir la mente, vamos a ver cómo podemos mejorar, vamos a ver cómo podemos catar al tribunal de verdad y espero que este podcast, aunque ha sido pequeñito y muchas de las cosas que he dicho ya lo sabéis, empezar a aplicarlo y sobre todo ser proactivos en vuestra búsqueda de ser el mejor opositor u opositora de este siglo XXI. Un saludo. ¿Sabéis que me podéis encontrar en instagram.com/preparadoredufis? ¿Lo sabéis? ¿Sabéis que si le dais un corazoncito o una valoración de 5 estrellas me hacéis feliz? ¿Lo sabéis? ¿Y sabéis que bailo bastante bien? No, esto es mentira. Pero bueno, un saludo y que vaya muy bien.